En todo amanecer hay 5 minutos fatales. Esos que crees que te faltaron de sueño y que luego, sin saber cómo, se multiplican hasta convertirse en un embrollo de corridas. Otoño 2017. ¿No te faltaron 5 minutos de sueño? ¿Te faltó ganas de empezar el día? Podemos con eso. Este otoño 2017. Radio Más Pilar, 88.9 MHz. Pilar, Buenos Aires. Vale la pena despertar juntos. Otoño 2017. Todo Auto enciende motores y pone primera. Conduce Emilio Heymans. Escucha todo sobre el mundo automotor. Idea y producción Emilio Heymans. Bienvenidos a Todo Auto. Ya está en marcha una nueva edición de Todo Auto, programa dedicado al mundo del automóvil clásico y actual. Navega Todo Auto, Lucas Hildebrand. Columnista de hoy, Federico Raffo, el columnista retro de Todo Auto. En el control, José García Rosa. Acompañan a Emilio Heymans en Todo Auto. Norberto Salpietro. Tapas de cilindros, clásicos y deportivos. Servicio, reparación y desarrollo. Mail salpietrotapas@hotmail.com. Teléfono 4523-3382. Vintage Garage de Carmax SRL. Restauración de autos de colección. Chapistería y repintado automotriz de vehículos de alta gama. Teléfono 0230 447-2500. Vieja Ruta 8, kilómetro 49,5. Pilar. Ruata Motors. Mecánica en general. Especialidad Mercedes-Benz. Ruta 8, acceso Pilar. Kilómetro 50. Turnos al 011 15 58 43 79 79. Este programa tiene imagen. Así es, Emilio, nos pueden seguir en nuestra página en Facebook Todo Auto. ¿Qué alternativas tienen nuestros oyentes para escucharnos? De lunes a lunes nos pueden seguir las 24 horas en nuestro blog todoautoargentina.blogspot.com. ¿Y cuando estamos en el aire? Por internet a través de radiomaspilar.com.ar y en el celular a través de la aplicación TuneIn en radios musicales Radio Más Pilar. Nuestras vías de comunicación son el 0230 466 4465. WhatsApp 11 3005 7645. Los estudios de Radio Más Pilar están en Bolívar 742, Pilar, provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿vieron la carrera de Fórmula 1 el domingo, el Gran Premio de España? Sí. ¿Qué les pareció? Yo estoy un poco ya, me suena raro todo esto. Yo empecé viendo las carreras y se largaba la carrera, bandera a cuadro, semáforo verde, y la gente largaba y como largaba tenía que llegar. Ahora me encuentro que hay que cambiar las gomas, que de golpe ponemos el DRS y pasamos al otro como parado y el otro no puede poner el del porque si no es una infracción y después otro del equipo lo para el otro porque hay que hacerle tiempo. Es decir, ¿no se está desvirtuando un poco este tema de la carrera de auto, de que empieza a ser un juego de estrategia que deja de ser una carrera de auto? ¿No les parece? Y sí, cuando vos tenés que cada equipo tiene una estratega. En algunos casos son mujeres, en algunos equipos, y hacen la estrategia, preparan la estrategia, y a veces se equivocan. Entonces está mezclado todo. A nosotros que estamos acostumbrados a seguir el automovilismo desde hace mucho tiempo, no existían estas cosas, y era un tema de ir a todo o nada, depende de la carrera, del tiempo, de la cantidad de vueltas y el tiempo de la carrera, pero la estrategia la hacía el piloto sentado arriba del auto y por ahí con alguna información, con un cartel desde boxes. Pero ya dejó de tener el piloto, digamos, no tiene la importancia que tenía antes, ¿no es cierto? ¿Vos cómo lo ves, Lucas, ahora que vos no conociste la época esa de que largaban y como largaban llegaban, tenían que llegar? ¿Cómo lo vivís? Yo lo vivo, te voy a decir dos cosas. Primero, aportando un poco a tu pensamiento, hubo un caso en la carrera que Vettel había perdido mucho tiempo ya la punta contra Hamilton y la estratega
le insistía con que cambie las gomas y que eso, digamos, a pesar de tener una parada más que Hamilton, lo iba a ayudar a poder alcanzar a Hamilton. Una cosa rarísima porque estando a 4 segundos de Hamilton, más los 25 que le sumás de la parada, estando ya a 30 segundos, poder recuperar esa diferencia por tener gomas nuevas, me parece, como vos decís, una ayuda extra y algo que es propio de la categoría de estos años. Y después, dándote mi opinión, a mí lo que me pareció fue que fue una carrera que la punta estuvo en disputa todo el tiempo. Y fue bastante atractiva desde ese sentido, porque lo que venía dejando el año era un auto que se cortaba solo en la punta primero, y así como largaba primero, llegaba primero. En este caso, Hamilton y Vettel tuvieron hasta un cruce en pista, donde Hamilton superó a Vettel en la recta principal, con ayuda de DRS todo, pero hubo un sobrepaso. Por eso, pero es más una estrategia y un juego estratégico que una carrera de autos. O sea, yo considero que vos tenés que ponerte atrás del auto, atrás del volante, largás y tendrás que cuidar las gomas, cuidar el auto y llegar después de tantas vueltas. Para mí eso es una carrera de autos. Esto del juego de estrategia cada vez me está molestando más porque creo que hasta desvaloriza el trabajo de los pilotos en ciertos momentos. Pero esto no empezó ahora. Federico, vos que sos el columnista retro de todo auto. Pero vos estás siendo casi más retro que yo. Esto empezó el siglo pasado. Perdón, no el siglo pasado. No, en el siglo XIX, en el 19. Junto con el automovilismo. A fin de 1800. Junto con el automóvil, perdón. El automovilismo nace prácticamente junto con el automóvil. Cuando nace el automóvil, lo primero que tratan los fabricantes que hacían un auto o dos es demostrar su poderío, lo que podían hacer. No su poderío, demostrar que el auto que podía transitar, porque a la gente le daba miedo, el ruido del auto, aparecía un auto y la gente, como todas las cosas, como todas las novedades, a veces o siempre están tratando de oponerse al principio, mucha gente. Vos sabés que al principio de la existencia del automóvil era obligatorio que fuera una persona caminando con una bandera colorada adelante. Sí, ¿okay? Sí, en algunos lugares. Sí, bueno, pero era el peligro que venía el auto y el tipo tenía que ir caminando adelante con una banderita colorada. Sí. Y por eso, por ejemplo, Benz, cuando hace el primer auto, la sube a su mujer al auto, y la demostración de que el auto se podía manejar y no era tan peligroso, qué sé yo, era que lo podía manejar una mujer. Pero en ese ¿cómo momento sigue la cosa? Porque de ahí empiezan las carreras y cómo sigue todo, claro, para llegar a la Fórmula 1 de hoy. Bueno, es un largo camino, diría una propaganda el tema surge en principio para poder demostrar también la fiabilidad de los autos. Entonces, lo primero que aparece son recorridos entre una ciudad y otra, marcando que lo podían hacer a un promedio de 40 kilómetros por hora, y que el auto llegaba y volvía. Y en el espíritu de la gente, lo primero que hay es competir con el otro que ya había hecho otro auto. Entonces, esos mismos trayectos que al principio los hacía un auto solo, los empiezan a hacer 2 o 3 autos de diferentes marcas. Entonces, vos, digamos que en 1894 las carreras en los caminos eran entre pueblos. Yo recuerdo cuando hablamos del Rally de Monte Carlo que justamente era para desarrollar un poco también el turismo de los lugares, de los distintos pueblos por donde pasaban las carreras. Claro, bueno, ese es el otro objetivo, pero digamos que las fábricas lo que buscaban eran demostrar que los autos podían recorrer una cantidad de kilómetros sin problemas. Pero la Fórmula 1 en sí tiene su nacimiento en los Grandes Prix que empezaron en Francia, según... Correcto, sí. El primer Grand Prix, y por eso el nombre es en francés, es en Francia. Y es en un circuito que no es el que hoy vemos de Le Mans.
y no son 24 horas, sino que eran 2 días. El circuito tenía alrededor de 100 o 100 y pico de kilómetros y eran 6 vueltas por día. Entonces terminaban recorriendo... Era una travesía de 600 kilómetros y el que primero llegaba. Los 600 kilómetros un día y 600 kilómetros otro día. En total eran 1.260 kilómetros. Y con la particularidad de que esa primera carrera la gana Ferenc Sissis. ¿Con qué tipo de autos? Con un Renault. ¿Pero cómo eran los autos? Eran autos que llevaban un mecánico. O sea, el piloto llevaba un mecánico y eran en general autos que ya tenían las ruedas sin guardabarros y eran un chasis, un motor y se sacaba todo lo que fuera carrocería. Todo ya lo en ese que fuese momento, al principio no había carrocerías. Claro. Todo lo superfluo o lo que le quitaba peso, y este señor con el Renault gana. Lo que lo lleva al triunfo es un invento de Michelin, que hasta ese momento el cambio de cubierta se hacía sacando el cambio de ruedas se hacía sacando como en una bicicleta, desarmando la cubierta, sacando la cámara y poniendo una nueva cámara y una nueva cubierta. ¿Qué inventó Michelin? El recambio de la rueda completa. Entonces, cuando el tipo paraba, le cambiaban la rueda y ganaba mucho más tiempo. ¿Y cuál recordás que fue uno de los primeros grandes premios? ¿Allá por el 20 fueron los primeros grandes premios? El primer gran premio fue en Francia. Después, en el 22, si mal no recuerdo, los italianos hacen su carrera en Monza. Claro, porque ellos inauguraron el Autódromo de Monza en 1922, que en realidad fue el tercer autódromo importante en la época, porque estaba Indianápolis y Silverstone hasta ese momento. Ahí nos estamos, el que, digamos, ve la punta de toda esta... del principio de las competencias, es un señor que nosotros mencionamos muy seguido acá en la Argentina, sobre todo en el TC, que es Chevrolet. Louis Chevrolet, que era un suizo, que trabajaba para un constructor en Europa, decide irse a Estados Unidos, y en Estados Unidos, en 1901... comienza a desarrollar la industria del automóvil, comienza a participar. Comienza a participar, el tipo se hace famoso ahí con todo el tema de las competía competencias. con Ford en 1902 con el famoso Correcto. 999. Sí, sí. Después Ford, digamos que con ese auto ganó su primer carrera y los 50 primeros $, para construir su fábrica. Claro. Tiempo después. Pero eso es en Estados Unidos. Pero ¿cómo continuó la historia en Europa? En Europa, Por lo pronto, ¿cómo eran los reglamentos? No, los reglamentos prácticamente no existían de suyo, si bien en Francia ya en 1904 se había creado lo que fue el germen de la FIA, la Asociación Internacional del de Clubes Reconocidos. Sí, reconocidos. De automóviles clubes reconocidos. Y esos intentan hacer reglamentos, pero cada país, o sea, era muy difícil unificar para hacer un campeonato. Cada uno quería hacer su carrera, y después se mezcla todo con los intereses de los fabricantes, que intentan también, por su lado, hacer las carreras y predominar. Lo que decíamos antes, demostrar lo que ellos podían hacer para que el público después comprara. Claro, sí. El objetivo final del fabricante se trató de popularizar en esa época el uso del auto. En realidad las carreras apuntaban también a que la gente fuera más popular el auto, ¿no es cierto? Claro. En el 20, en la década del 20,
bueno, había un gran predominio en esa década de los autos franceses, ¿no? Y cada uno tenía su reglamento para la carrera y hacía su Gran Prix o su Gran Premio tratando de... Pero desde 1904 había alguien que fue la que empezó a regular, que es esta Asociación Internacional Claro. de Automóviles Reconocidos, que a futuro fue la FIA. Claro, después sí, de en el 1947. 47 se reorganiza. Pero ahí vos vas viendo que desde 1898 los autos tienen cierto reglamento, con pesos mínimos y máximos, con cilindradas. Pero como dices tú, en ese momento era en cada lugar, cada uno ponía lo que le parecía a cada categoría. Pero a partir de 1904, con esta asociación que aparece, empieza como un ente regulador. Claro, por ejemplo, O un ente que arma los reglamentos. Hay una época en donde la cosa se dispara y hacen motores de 10 litros, de 15 litros, como aquel Fiat... el Mefistófeles. Y después eso también esta asociación lo regula, los para por una cuestión de costos y para limitarlos, Más porque o está menos todo medio mezclado. Tenés ahí, yo veo que tenés un machete. ¿Por qué no contás un poquito cómo era la reglamentación? Es muy escueta, muy corto cada uno, pero saltando por décadas, ¿cómo fue cambiando la reglamentación? Bueno, al principio, todavía el final del siglo XIX, los coches tenían un peso mínimo de 400 kilogramos y eran de 2 plazas. Llevaban siempre al mecánico. Bueno, había Voituré y después los autos, como dijimos, que estaban más alivianados. Sí, empezaron siendo bipostos y después se tendió Sí, en los años 30 ya al monoposto. Claro. Y siguen poniéndole límites al peso mínimo, al peso máximo, 1000 kilos. ¿A partir de cuándo empiezan a jugar con la cilindrada? Y con la cilindrada, yo te diría que en 1908, 1909 empiezan a poner límite a la cilindrada. Empiezan a aparecer más límites o más regulaciones. Más regulaciones. Porque en sí. principio era una fuerza libre. Peso No, y hay un año, en 1927, en el cual se la denomina fuerza libre. Lo único que tiene limitado es el peso mínimo y máximo. 500 kilogramos de mínimo y 750 de máximo. En realidad era para tratar de la búsqueda de unificar algún criterio, porque si no se les escapaba todo esto. Lo vamos a ver. ¿Y cómo sigue la historia un poco después de todo esto, alrededor de después de 1920, 1930, cuando ya nos estamos acercando a la creación del campeonato de Fórmula 1? Bueno, hay que tener muy en cuenta, y a mí me cargan mucho porque yo muchas veces empiezo diciendo después de la Segunda Guerra Mundial o después de la Primera Guerra Mundial. Las guerras, si bien hay un interregno en las competencias porque se deja de competir, la guerra también aporta un montón de tecnología terminada la guerra. Yo recuerdo que en la década del 30 Ferdinand Porsche colabora o pide la colaboración de Hitler para desarrollar el automovilismo en Alemania, y en principio el apoyo iba a ser para Audi, y después a instancias de Porsche se extiende a Mercedes-Benz, porque se pretendía en realidad que se destacara el desarrollo del automovilismo alemán. Claro, ellos querían, como hicieron cuando se hicieron los Juegos Olímpicos, toda esa onda de querer ser ganadores en todo, demostrar una primacía en todo, porque la raza era la raza aria y ya ahí tenía que demostrar en los 30 empieza realmente las competencias de monopostos, donde más se va definiendo lo que a posteriori iba a ser la Fórmula 1.
Claro. Ahí es donde vos empezás a Aparecen ver marcas autos. como Audi, aparece Mercedes-Benz, ¿qué otras marcas? Y bueno, Bugatti, no, las Bugatti en el 20. en el 20. Después, en el 30, el predominio al principio, antes de lo que vos decías, del apoyo del Tercer Reich a estas marcas, que no fue tanto, porque ellos se lanzan a eso, tienen el apoyo, pero después en esa carrera ponen mucho más de lo que les había dado el Tercer Reich. De ahí la incidencia del peso y de digamos, la desesperación por hacer autos competitivos, sí, claro. es cuando le sacan la pintura, Porque que todo el mundo cree que la flecha de plata es con los Mercedes-Benz, pero los primeros que No. sacan la pintura son los Auto Unión. Porque antes de eso, cada país tenía un color. Como los italianos corrían con el rosso, con el rojo. Yo te diría que se usó en los 50 hasta los 60, ¿no? El color. El color sí, estamos saltando mucho, pero en los 60 el que primero empieza con el tema... No, pero no te saco de tema, volví al 30, no, estábamos pero, en el 20. los colores se abandonan con las publicidades, después hablamos del tema. Pero cada país estaba representado con autos de un color, por eso los Alfa y la Ferrari eran coloradas, yo digo coloradas rojas. Y los alemanes tenían el blanco. Y ellos, buscando la disminución de peso, no pintan los autos y son color aluminio. Por eso eran flechas de plata. Con eso del color. En los 30. Pero los que predominaban antes de los alemanes, que los alemanes es cuando avanza, después en la segunda mitad del 30, los que ganaban eran los italianos. Hay una anécdota muy graciosa con respecto al color. En la Mille Miglia de 1924, Mercedes-Benz tenía el problema, anteriormente a eso, por eso tomaron una determinación en 1924, que cuando los italianos veían en la competencia un auto blanco, sabían que era alemán y le tiraban piedras. Entonces el Mercedes-Benz en 1924 pinta el auto color rojo Alfa Romeo. Ah, mira. Entonces, lo hicieron expresamente para evitar que los apedrearan. Claro, los lapidaran. llegaban tarde los italianos, cuando ya había pasado el auto y dicen, no, era un Mercedes. Sí, me acuerdo que hay Mercedes colorados. Fue en 1924, pero ese es color borrabino sí, que tenían los Alfa Romeo, ¿no? Sí. Bueno, ya hemos ido y vuelto, pero... Estábamos por el 30, vamos claro, llegando al 40. Porque el 20 era de los franceses. Las Bugatti, como vos bien dijiste, la Bugatti 35, que es la más conocida, la más vista, los de la los de Lash, eran los que predominaban. O sea, como siempre, y él puede decirnos, hay épocas en donde hay un predominio. Alguna vez le comenté a Lucas, se lo mostré en una maqueta, en esa época las ruedas de los autos, la Bugatti Type 35, eran finitas casi como las de una bicicleta, frenaban con cable y viajaban a 172 kilómetros por hora. Sí. Era una inconsciencia total. No, además lo que hizo Bugatti, yo siempre digo que en esa época se inventó casi todo. Lo que pasa es que los materiales que existían no son los que tenemos hoy. Y el gran salto, por ejemplo, de Mercedes, es una de las cosas, es la aplicación de materiales que no usaban los franceses ni los italianos, con aleaciones que eran aleaciones raras, empiezan a buscar en la aerodinámica. Vos bien dijiste, el Auto Unión, ya antes de que empiece la era de la Fórmula 1 en el 50, los tipos ya habían hecho autos con motor atrás. Recuerdo motores de 16 cilindros. Sí, motores eran de 16 camiones, cilindros. eran coches muy difíciles de manejar porque el piloto iba prácticamente adelante. Claro, estaba sentadito y parecía bueno, iba a decir una cosa que no se puede decir por radio, pero era como una gota. Exactamente.
Y uno de los pilotos destacados era Rosenmeyer, que era uno de los que lo podía manejar. Porque realmente esos autos, por lo que comentaban los pilotos, eran bastante indomables, eran bastante difíciles de llevar. Eran muy difíciles. Ahí yo tengo que hacer mención a un tipo que yo respeto muchísimo y que generalmente, en esa era los alemanes ganaron todo. Pero el Gran Premio de 1935 con Nuvolari y su Alfa les hizo estragos y había que verlo a Altano alcanzándolos, que después una de las cosas que se rememoran del 50, eso mismo vuelve a suceder en el 57 con Fangio y las dos Ferrari. No eran los alemanes, pero los alcanza a los alemanes y... Sí, vos decís en Nürburgring cuando gana Fangio su 5º campeonato. Claro. Lo que es, como dice, el que todo se inventó en ese momento y va y viene, que él habla de que Mercedes fue el pionero en muchas cosas y hoy en día en la Fórmula 1 también es quien lidera todo, desde que volvió en el 2010 después del accidente que habían sufrido y se habían retirado de la máxima categoría, ahora lideran todo, fueron todos años, los últimos 3 años. El accidente de Le Mans es, por eso la llegada de Mercedes en el 54 se da por que la FIA comienza con un reglamento y cuando se retira Alfa Romeo, pero estamos saltando también, se retira Alfa Romeo de las competencias, queda Ferrari. Y en esos 2 años la FIA lo que busca es que haya competencia y entonces saca el reglamento de Fórmula 1 y en el 52 y 53 corren con un reglamento de Fórmula 2. También fue motivado porque en 1949 salió el Campeonato Mundial de Motociclismo. Entonces la Federación Internacional se vio un poco motivada a crear obligada a crear el campeonato de Fórmula 1, ¿no es cierto? Y ahí empieza la verdadera historia, empieza el campeonato de Fórmula 1 que llega hasta hoy. Claro. Y donde tuvimos pilotos que se han destacado, principalmente Juan Manuel Fangio con sus 5 títulos, el cabezón Froilán González, que en el 54 fue subcampeón, y por finalmente el Lole Reutemann. El Lole sí, bueno, en otra etapa de otra Fórmula 1. Mucho más acá, pero no nos vayamos tan adelante. Diferente, también muy riesgosa la década del 70. Bueno, es la década de Niki Lauda que sufre el accidente. Claro, bueno, no, y en Monza tiene ese accidente Ronnie Peterson, donde sale vivo, pero después estaba tan quebrado que no pero sobrevivió. Yo creo que no hubo un accidente que marcara tanto los campeonatos de Fórmula como el del 55, el de Pierre Levegh. Porque eso es lo que terminaron arriba de las tribunas, 80 espectadores muertos. Fue un desastre. Eso hay que verlo, no vale la pena contarlo. Y lo único que hay que escuchar es a Fangio, cómo hay una grabación de cómo él cuenta cómo va esquivando y cómo dice, bueno, tuve la suerte de esquivar todo. Tal vez ahora nos lo va a contar alguien que estuvo muy cerca de Juan Manuel Fangio, después de la pausa comercial que vamos a hacer ahora. Y volvemos con un invitado muy especial que lo voy a mantener en suspenso hasta que esté conectado al teléfono. Acompañan a Emilio Heymans en Todo Auto, Norberto Salpietro, tapas de cilindros, clásicos y deportivos, servicio, reparación y desarrollo, mail salpietrotapas@hotmail.com, teléfono 4523-3382, Vintage Garage de Carmax SRL, restauración de autos de colección, chapistería y repintado automotriz de vehículos de alta gama, teléfono 0230
447-2500. Vieja Ruta 8, kilómetro 49,5, Pilar. Ruata Motors, mecánica en general. Especialidad Mercedes-Benz. Ruta 8, acceso Pilar, kilómetro 50. Turnos al 011 15 58 43 79 79. Bueno, volvimos. Y para continuar hablando de la Fórmula 1 y sus inicios, Todo Auto convocó a un expiloto de categorías como el Turismo, el TC, el Sport Prototipo Nacional, la Fórmula 3 Internacional. Tiene el privilegio de ser uno de los grandes campeones de la Fórmula 1. ¿Cómo estás, Oscar Cacho Fangio? Hola, ¿cómo estás, amigo? Muy bien. Gracias por haber aceptado la invitación a participar de este programa dedicado a la Fórmula 1. Pero no se puede hablar de Fórmula 1 sin hablar de tu padre. Sí. ¿Cómo viviste vos los inicios de tu padre en el desarrollo internacional, digamos? Vos ya eras más grandecito. Sí, no tanto porque tengo bastante edad ahora, pero cuando él empezó a correr, calculá que yo nací en el año 38, así que él comienza su primera etapa en el 48, y antes del 48, digamos, algunas carreras también, así que yo tenía recién 10 años. Por eso, pero ya tenías un uso de razón como para más o menos darte cuenta de lo que estaba pasando. Estaba al tanto de todo en ese momento. ¿Cómo fue eso de ir de Balcarce a Europa? Mira, yo no fui al principio a Europa, Uh-huh. por razones muy elementales, porque tenía que estar en el estaba colegio. Terminando el colegio y mi mamá no quería que dejara la escuela para viajar a Europa. Eso en primer término. Entonces, lo que podía escuchar era por radio y cuando me hablaban ellos que podían, o sea que no podía participar en vivo, digamos, en las carreras. Y teníamos la ventaja que hay hoy en la televisión. O sea que no podía verlo, al contrario, podía escuchar. Y bien sabés vos que al principio, cuando fue a transmitir Luis Elías Ojí, fueron las primeras carreras que se pudieron escuchar acá en la Argentina, ¿no? ¿Y cómo fuiste viviendo todo eso? ¿Qué fue lo que fuiste Mirá, absorbiendo? Fue muy lindo todo. Después, en un momento dado, él me quería llevar a Europa a estudiar y mi mamá no quiso porque decía que se me iban a pegar, digamos, el bichito de las carreras, y me quedé estudiando acá al secundario. Igual después, cuando pude, empecé a correr, así que pude ver los grandes premios acá de Argentina, casi todos. Cuando él ganó con Maserati y con la lluvia, cuando ganó con tanto calor, cuando ganó con Mercedes, cuando ganó con Ferrari Lancia. O sea que viví muy linda época esa. ¿Y qué recordás de esas carreras? ¿Qué te llegaba a vos? ¿Lograbas vivir algo de eso, de lo que sucedía, de las distintas alternativas? Lo que pasa es que los días previos yo ya vivía en ese ambiente, digamos, de carrera, que era todo muy lindo, y conocían muchos pilotos de esa época, que también después pasaron a la historia, ¿viste?, como campeones algunos, subcampeones otros, y a otros desgraciadamente perdieron la vida, porque era una época muy, muy difícil para correr. Cada accidente, o cada año había muchos accidentes mortales con los pilotos, los autos no eran seguros. Entonces, evidentemente a los que nos gustaban los fierros nunca pensase que alguien iba a tener un accidente trágico, digamos. Pero las carreras tenían eso, los autos no eran seguros, los circuitos tampoco, como la mayoría eran semipermanentes, se corrían por caminos que eran de tránsito normal, y había en algunos lugares largas rectas que los autos, calculá que en esa época él llegó a andar a 320 con el Alfa Romeo. ¿Con la 159? Una finita y unos frenos a tambor que te necesitaba 500 metros para parar, o 600 el auto. Entonces, eran épocas difíciles, pero fueron épocas difíciles para algunos, y para él, aunque fue difícil, tuvo la suerte y
digamos, y la grandiosidad de ganar 5 campeonatos. Yo creo que tenía un don natural porque la sensibilidad al manejar un auto, no todos la tienen igual. Y yo creo que tu padre tenía algo bastante más que los demás, ¿no? Yo pienso, salvando la distancia y sin menospreciar a nadie de los campeones, que él fue siempre un superdotado. Son de esos que nacen cada tanto, como tuvimos Maradona, como tenemos a Messi, como tuvimos a Monzón. O sea que van naciendo cada tanto algunos que, no olvidemos que él se subía en distintos autos y ganó con distintos autos. Y autos a veces que no eran tan competitivos como otros. O sea que no ganó con un auto siempre ganador. Él tuvo otra virtud, perdóname. Sí, perfecto. Que supo elegir cuando ya era, digamos, tuvo el primer subcampeonato y campeonato, ya las marcas lo vinieron a elegir y él tuvo el don de pasarse a distintas máquinas, a distintas marcas que fueron ganadoras también, que no todos tenían ese pálpito, digamos, qué auto podía ser el mejor después. Claro, generalmente se habla que Juan Manuel los 5 campeonatos, pero no se habla mucho que en 1950 y en el 53 fue subcampeón de Fórmula 1. Claro, en el 50, la realidad es que muchos no saben cómo fue lo del año 50. Yo te lo puedo contar. Contámelo. Él en el 50 pudo haber ganado el campeonato del mundo, pero Alfa Romeo, el director de Alfa Romeo, le dijo a él, esto fue en una conversación muy íntima en esa época, la cual yo la pude escuchar, le dijo que si él no ganaba la última carrera y podía salir Farina campeón, al año siguiente él iba a ser primer piloto de Alfa Romeo. Entonces, teniendo la posibilidad de salir campeón, llegó a ser subcampeón, porque al año siguiente ya era el primer piloto de Alfa Romeo. Y eso una vez él se lo comentó a Charlie Menditegui cuando Charlie alquilaba la Maserati para correr, y creo que fue en la carrera de Monza, a Menditegui, que habían dado muy bien en las pruebas de clasificación, le dijeron que no podía tirarse a ganar el equipo Maserati, y él se enojó mucho y lo fue a consultar con mi padre, porque en esa época estaban juntos allá. Y él le dijo, mirá, si vos acatás lo que te dicen, el año que viene vas a ser piloto oficial. Y Charles Menditegui le dijo, yo pago para correr, entonces no me pueden decir que puedo entrar segundo o tercero. Y ahí fue donde Charles se le vinculó, digamos, directamente de Maserati ese año. Pero él dice que a veces, siempre decía, había que saber perder alguna vez para ganar después en otras veces. Sabía mucho de eso. Y eso nunca se comentó, yo lo digo ahora después de tanto tiempo, porque la realidad fue esa en ese momento. Porque ha pasado mucha agua bajo el puente y ya se puede decir sin involucrar a nadie. Claro. Porque hay muchos que ya no están. Sí. ¿Y cómo pasó de Maserati? Bueno, él tuvo un accidente muy feo en Monza. Claro, pero él siempre recalcó después de ese accidente que uno no puede ir cansado a correr. ¿Por qué no contás esa historia? corrido, porque hay mucha gente que no la sabe qué es lo que pasó. Claro, él había tenido un contrato con BRM para correr pocas carreras. Habían ido con Froilán González a probar el BRM, que fue el primer auto que puso frenos a disco. Entonces él corrió un día antes de Monza, corrió en Belfast con BRM. Y tenía que viajar esa noche en avión, que lo iba a traer el Príncipe Elvira a Monza para correr al otro día con Maserati en Monza, el Gran Premio de Monza. Pero perdió el avión, ¿no? Algo así pasó. No, sí, aparte que no pudo salir el avión por el primero que pierde el avión, se fue antes del Príncipe Elvira. Y los aviones de línea después no salieron porque era un tiempo inestable y los aviones en esa época no volaban a tan gran altura. Entonces manejó toda la noche para llegar a Monza y llegó a las 2 de la tarde. Se pegó un baño y se subió al auto, y a las 2:30 de la tarde largó. Y claro, el viaje lo hizo en auto. Monza, él cree que tuvo una distracción, o como decía siempre, un cabezazo cuando uno se duerme, y se fue afuera y tuvo ese accidente que lo tuvo postrado bastante tiempo y sobre todo enyesado.
Discúlpame, empezó yo me como- perdí en el relato, por ahí lo Sí. dijiste, pero él viajó toda la noche toda la manejando. noche. Son 900 kilómetros en auto. Por para eso, poder 900 llegar. kilómetros de noche en auto y después fue a alargar la carrera. Fue a alargar la carrera, sin dormir. Cacho, Entonces, a partir de ese accidente, él siempre comentaba que no se podía llegar cansado a ninguna carrera. Cacho, Así, Federico siempre Raffo te quiere hacer, descansaba. Federico Raffo, nuestro columnista, te quiere hacer una pregunta. Sí, ¿cómo te va, Cacho? ¿Qué tal? hola. No, Sí, perdón, él discúlpame un poquito porque estoy un poco difónico. No hay problema, tranquilo. ¿Él venía solo en ese viaje que hizo manejando o venía compartiendo con venía Froilán? alguien más, pero él manejaba siempre, porque si no tenía confianza la persona que venía al lado de él, no la dejaba manejar. En realidad venía mi mamá con él, Ah, y mi mamá no manejaba. Así Ah. que... no con Froilán. No. Ah. Froilán lo estaba esperando en Monza. Ah, no, porque Encima, yo- y creo que Froilán él siempre comentaba que le dio una pastilla antes de largar también para sacar el cansancio. Ah, Entonces, claro. en un principio él le atribuía a la pastilla, pero no era eso. Era en realidad el cansancio que tenía de haber viajado toda la noche. Porque ellos habían viajado mucho por Europa juntos. Sí, Me acuerdo mucho que... tiempo tuvieron. Claro, que cuando llegaron al principio, Fiat les había dado un 1100, yo vi fotos, y viajaban de un país a otro en Sí, ese por Fiat supuesto. 1100. Y con Pepe, aparte de Pepe después correr para otra marca, seguían siendo compañeros y compartiendo todo, porque Pepe era un gran amigo de él, y aparte de ser un gran piloto, ¿no? No, sí, Pepe decía, me acuerdo, pues yo tuve la suerte de estar al lado de Pepe, no o sea, a tu padre lo conocí, pero Sí. de saludarlo nada más, pero Pepe decía siempre que cuando ellos llegan a Silverstone en el 51, tu padre le dijo, mañana ganas vos, gordo. Sí. No sé si... Sí. porque la Ferrari estaba para ganar. Sí, estaba para ganar. Y ahí Maserati tenía que parar a cargar nafta Sí, y Ferrari no. claro. Y él se jugaba que a lo mejor con él cargando nafta y cambiando la goma tenía oportunidad de ganarle a Pepe, pero sabía que no iba a ser posible porque Pepe andaba muy fuerte. Así Sí. fue que ganó Pepe y pasó a ser el uno en Ferrari, porque Don Enzo después tenía gran admiración por Pepe, ¿no? Sí, siempre decían que Pepe era el único que podía entrar a la oficina de Ferrari, al escritorio de Ferrari sin anunciarse. Sí, por supuesto. Imagínate que a Pepe Don Enzo le dio el contrato y Pepe lo firmó y Don Enzo le preguntó por qué no lo leía y le dijo que no hacía falta, que él confiaba en él, en Don Enzo, así que, y eso fue, digamos, el paso más grande todavía que dio con Ferrari. Don Enzo Ferrari, Pepe. Claro. Cacho, Sí. se recupera Juan Manuel del accidente en Monza, ¿y cómo se acerca a Mercedes-Benz? Mira, no, en realidad, en Monza, él tuvo la suerte que había un médico veraneando en Europa en ese momento, un gran especialista en columna también, y fue el que lo hizo enyesar. Porque en Monza estaban en ese momento con una incógnita a ver qué iban a hacer. Y lo tuvieron primero, el doctor Scheiman se llamaba, lo tuvieron en una cama más de 30 días con una correa en la pera y unas pesas colgando, digamos, totalmente horizontal para tratar de que la columna estuviera en su lugar, y después de un mes recién lo enyesaron. Y en ese momento estaba mamá, que lo cuidaban, y Pepe, que iba todos los días, en una habitación muy chiquita ahí en Monza, en el hospital de Monza. Y la preocupación de él era si iba a volver a correr, ¿no? Eso le demandó no estar presente en lo que faltó de la temporada del 52 y todo el 53. Claro. Y bueno, esa temporada, por ejemplo, después que él se saca el yeso, en Mar del Plata, en pleno verano, cuando él venía, me hacía juntar 5 o 6 chicos del barrio para ir a jugar al fútbol en las playas allá cerca de Miramar, que no había nadie,
y era parte del entrenamiento que él hacía para volver a correr. La gente sabe, no, yo creo que no lo conoce mucho, pero tu padre jugó al fútbol y en un momento jugó en la selección de Balcarce, y aparte de practicar box jugaba también. muy bien. Él y los 3 socios de él jugaban. Y jugaban muy bien al fútbol. Pero él en el 53, discúlpame, en el 53 ya vuelve a correr. Si bien no todas las carreras, pero... Claro, ahí es cuando sale campeón Ascari. Claro, Y los él 2 sale campeonatos de subcampeón. Ascari. Sí. Pero ahí él en el 53 ya tiene oportunidad de subirse a una Maserati. Sí. Si bien él no quedó totalmente correcto con el cuello, digamos, porque le costaba mucho trabajo girar la cabeza hacia atrás. Sí, Tenía limitado el giro de la cabeza. sí, me acuerdo. Sí, pero por suerte pudo volver a correr y hacer la vida normal, ¿no? ¿Y cómo es ese comienzo con Mercedes-Benz? Y Mercedes-Benz, cuando él estaba corriendo, ya había corrido 2 carreras con Maserati en el año 54, y Mercedes-Benz le ofrece un contrato para pasarse a Mercedes. Y bueno, mi padre cuando vio el Mercedes y lo probó, automáticamente sube a Mercedes y termina ganando el campeonato. Porque aparte tenía la posibilidad de elegir entre 2 autos, entre el Streamliner y el con las ruedas descubiertas. En realidad, el cerrado, él después que corre la primera carrera, que en una de ellas termina con un guardabarro abollado, le pide a Mercedes que por favor le hagan el auto con la rueda descubierta. Entonces los alemanes le preguntaban por qué, porque ese auto aerodinámicamente, aparte que mecánicamente era un auto bárbaro con unos adelantos excepcionales, tenía una aerodinámica extraordinaria. Pero el problema de él era que no veía las ruedas, y a él le gustaba porque cuando llegaba a una curva ponía la rueda donde él quería doblar y necesitaba esa visión. Entonces Mercedes le hace el auto descubierto. Y en realidad el mismo chasis con distintas características. Sí, el W196. Así es Sí. el código del Sí, auto. el bollo que tenía el auto del Mercedes cuando es contra un tambor de esos como de 200 litros, ¿no? ¿Cómo? El guardabarro abollado, Sí. porque en aquella época no había Guarray, no. No. Por eso, era él le Había tambores en los circuitos. Eso es lo que yo te estaba diciendo, Claro, fue y él contra le un pegó tambor, al no contra tambor, otro auto. Claro. Porque él estaba doblando y se ciñó a la curva y rozó el tambor. Claro, así fue. Claro. Y como a él le gustaba hacer todas las curvas iguales, si no se veía la rueda, Claro. él no ponía poner exactamente el auto donde quería. Entonces le dificultaba un poco la visión y por eso pidió que por favor le pusiera una carrocería descubierta. Sí, había también un reportaje a tu padre, que quiero que vos lo cuentes, cómo, yo no me acuerdo en qué circuito, pero que llegaban a una velocidad donde él veía que la fuerza centrífuga hacía que las cubiertas se levantasen, no que el auto se levantase, sino que la fuerza, a la velocidad que giraba la cubierta, medio se desprendía de la llanta. Claro, lo que pasa que todavía no estaban calculadas las cubiertas para las velocidades que estaban andando. No, sí, claro. Ese era el tema. Y no como hoy día que se fabrica con cualquier tipo de cubierta para las velocidades y los pesos de los autos. No. Entonces, ahí el problema era con el circuito muy largo donde había grandes rectas, él veía cuando se deformaba la goma. Claro. Eso pero, era. Lo que pasa es que andando arriba del auto uno no piensa nunca que se va a romper una cubierta, ¿no? No. Cacho, después del accidente de Pierre Levegh y Sí, cuando se retira Mercedes-Benz, Juan Manuel pasa a correr con un Lancia Ferrari. Y había todo un tema con la relación con Ferrari. ¿Cómo fue eso? Porque no fue muy largo el tiempo que corrió con la Lancia fue Ferrari. Lo siguiente, Ferrari le hacía falta un piloto ganador que no lo tenía en ese momento. Y Enzo Ferrari decía que con la persona que era más difícil firmar un contrato era con mi padre. Porque los dos eran más o menos muy independientes, digamos, por decir algo. Entonces... Sí, tenían carácter fuerte ambos. ¿Cómo? Que tenían un carácter fuerte ambos. Sí. Entonces, lo llama don Enzo,
llegan a un arreglo, pero mi padre, digamos, del Vamos le dijo que él quería tener un mecánico exclusivo, como tenía en Maserati. Y don Enzo decía que no, que los mecánicos que él tenía era para los autos del equipo, para todo igual. Entonces, las 2-3 primeras carreras él no gana con el Lancia Ferrari. Y ahí fue, digamos, el primer encontronazo medianamente fuerte, porque le dijo a don Enzo que si no le ponía un mecánico exclusivo, él no corría más. Y bueno, entonces fue que a regañadientes don Enzo le puso un mecánico y ahí empezó a ganar con la Ferrari Lancia. Cacho, ¿es cierto que además el mecánico dormía con el auto? Mira, eso se dice, Sí. lo contaron siempre, porque fíjate una cosa, antes, si bien ahora los mecánicos tienen una gran pasión por los autos, antes el auto creo que pasaba a integrar la familia del mecánico también y del piloto. Entonces, por muchas razones, se quedaban toda la noche a veces trabajando y dormían al lado del auto. Y muchas veces para que no le tocaran los autos a alguno con mala intención también. Claro. Recuerdo... Entonces, había que cuidar todo en esa época. Cacho, recuerdo, corregime si no estoy mal, pero tengo en la memoria a tu padre contar alguna vez que se subió al auto, tenía una vibración en el tren delantero y estuvo en las prácticas con la vibración, y el mecánico le dijo, no se preocupe, don Juan, que cuando sea la carrera usted no va a tener más la vibración. Cuando llegó la carrera el auto estaba perfecto. Lo que se supo después que habían cambiado el auto del otro piloto, se lo habían dado a él. Eso Sí, fue que era la carrera de Monza. El compañero de él era Jean Verá. Y cuando hace las pruebas, mi padre baja y le dice al jefe mecánico, que creo que era Guerino, Bertocchi, le dice que el auto vibraba una barbaridad. Y él le dijo, quédese tranquilo que el auto para mañana va a estar listo. Y si yo sabía que no podían arreglarlo para el otro día, porque era una vibración de motor. En realidad me tenían que cambiar el motor y no tenían otro motor. Al otro día, dice, yo largo la carrera y el auto no tenía ninguna vibración, era una maravilla y ganó. Cuando terminan la carrera, que van a los boxes, Jean Verá creo que no sé si había entrado tercero o cuarto. Y no entendía nada. Claro, y fue y le dijo a mi padre, dice, vos sabés que ayer el auto era una maravilla y hoy tuvo una vibración toda la carrera. ¿Qué había pasado? Que a la noche le cambiaron el auto. Como los autos eran iguales, los pedales eran iguales, todos, le cambiaron el número y le cambiaron el auto a Jean Verá. Ahora se entiende por qué lo que decía Federico recién, que los mecánicos dormían al lado del auto. Claro, y eran los que disponían también después. Tu padre en el Gran Premio de Cuba sufrió un secuestro, tuvo también una incidencia de ese tipo, que no pudo correr la carrera. Claro, él... En el 58 fue eso. Nada media politizada esa, porque a él lo llevaron, en ese momento te acordás que había un gobierno... Sí, había una revolución en Cuba, para no entrar en detalles. No, es anterior a la revolución. Entonces, la figura de atracción en la carrera era la invitación a mi padre. Claro. Y que hicieron Fidel Castro con los revolucionarios, lo secuestraron a la noche para que él impedirlo que él corriera el otro día. Y él en la prueba había dicho que había un lugar ahí, en la costanera donde iban a correr, que era una rotonda muy peligrosa, que tuvieran cuidado que no dejaran colocar gente ahí. Y al otro día el que corre en lugar de él, sube a la rotonda y llevó por delante no sé qué cantidad de gente, inclusive algunos murieron también. Bueno, él, en realidad lo trataron requete bien, los revolucionarios, le dijeron que solamente el secuestro de él era para quitarle brillo a la carrera y nada más. Así que siempre estuvo agradecido cómo lo trataron y después lo dejaron otra vez ahí. Tengo entendido que tiempo después se volvió a encontrar con uno de los secuestradores. Sí, tuvo, y hace unos años atrás tuvo uno de ellos acá en el museo en Balcarce. Ah, mira vos. O sea que quedaron grandes amigos después del secuestro. Y sí. Ahora, aparte de que la pasó bien, lo tuvieron bien, lo trataron de maravilla, entonces no podía decir nada. En el 57, Juan Manuel gana su último campeonato del mundo con la Maserati 250F. Sí. Hermoso auto, sí.
Hermoso. Si los hay, sí, sí. una belleza de auto. Es uno de los autos más bonitos, me parece, de la historia. Sabés que hay uno en Argentina original, ¿no? Ahí está en el museo una. No, bueno, pero hay un coleccionista privado, tiene un auto original que lo corrió Froilán González y yo presencié en unos 4 o 5 años atrás, creo que en el 2012, Froilán González la vio, estuvo con el auto y se despidió con un beso y creo que al año siguiente falleció y yo estaba al lado cuando eso sucedió. Realmente se me puso la piel de gallina. Pero volviendo al tema de la Maserati, él en el 58 sigue corriendo con Maserati, ¿no es cierto? Sí, ese quinto campeonato lo gana con Maserati, que fue por primera vez que tenía caja de quinta la Maserati. Claro, y al año siguiente, cuando él decide retirarse, seguía corriendo con Maserati. Sí, hizo un contrato él hace un contrato por pocas carreras. Eran 4 carreras, Sí, creo. sí, sí. Y esas 4 carreras, el auto no funciona como corresponde. No estaba contento Juan Manuel. No, había un problema. El auto estaba, sí, yo creo que estaba desactualizado, me parece. Y tiene un problema él cuando sale a probar, que el auto no se tenía bien. Y paró y le dijo a los mecánicos que por favor le cambiaran los amortiguadores, porque no tenía los amortiguadores originales. Entonces el jefe mecánico le dijo que no se podían cambiar porque esos pagaban a la casa para ponerlo. Entonces él se dio cuenta que ahí estaban interviniendo con más la parte económica que en realidad que lo mecánico. Ya era el peso del sponsor y la obligación con el sponsor y no Era desarrollar el auto como amortiguadores. correspondía. Claro. Y esa carrera la gana Mike Harton, que cuando él decide dejar, y le podía haber sacado la vuelta a Mike Harton, y después él mismo, Mike Harton, confesó que no le podía sacar una vuelta al maestro, dijo, porque no era digno de él sacar una vuelta al maestro. Horton en el 57 en Nürburgring fue víctima de Juan Manuel, porque Claro, él le ganó una carrera cuando batió tantas veces el récord del circuito. Porque en realidad le habían sacado diferencia y él creo que Juan Manuel en las últimas 10 vueltas los alcanza, los pasa y gana el campeonato. Sí, ellos mismos lo llevan en anda al palco. Eran Peter Collins y exactamente, Mike Collins y Horton, sí, los recuerdo verlo contar a tu padre. Fue en las últimas 10 vueltas porque él se demoró en un cambio de neumático, ¿no es cierto? Sí, perdieron, yo me enteré hace poco, porque primero decía que no entraba la rueda, y el tema era que perdieron la mariposa, quedó debajo del auto y no la encontraban. Y tuvieron que ir a buscar una adentro, y cuando después el auto lo empujan y arranca, aparece la mariposa, porque eran ruedas Rush con la mariposa en el medio. Ahora, en esa época las cubiertas se cambiaban porque realmente no aguantaban, no como ahora que se cambian como una forma de estrategia, ¿no es cierto? Claro. Y ¿Cómo ves la Fórmula 1 actual, Cacho? Y la Fórmula 1 actual, me sigue gustando la Fórmula 1, pero no tiene el atractivo que tenía antes, porque hay mucha diferencia digamos en los poderes, en las marcas que tienen más poder económico. Entonces se desluce porque los demás autos no son competitivos en relación. Y yo tengo una idea personal que tal vez no vaya de acuerdo a digamos a lo que es la actualidad, porque los autos han evolucionado tan técnicamente tanto que no creo que le puedan extraer más para que diga que sean super autos. Y la realidad sería que le den más lugar a los pilotos, que tuvieran otra vez las cajas manuales, que no fueran cajas todas secuenciales, todo tipo automático, y que el piloto fuera más responsable del comportamiento del auto, lo que es en una actuación en un Fórmula 1. Sí, sobre todo tratar de equiparar los motores. Fíjense que en Estados Unidos, que los americanos tratan de hacer todas las cosas bien, ellos tienen un mismo chasis para todos los autos, que eso es importantísimo. Y después hay 2 motores que tienen exactamente casi los mismos caballos. Son de 2 marcas distintas,
pero tienen los mismos caballos. Entonces, es importantísimo la actuación del piloto, Claro. porque los autos son casi iguales. Bueno, Entonces, eso es muy atractivo para la gente y para los mismos pilotos, porque el esfuerzo ya es mayor. casualmente hace un ratito, antes de venir al programa, de venir a la radio, leí que uno de los directivos actuales de la Fórmula 1 está pensando a partir del año que viene buscar la forma que los equipos se equipararan en el desarrollo de los autos para que hubiese una competencia más lógica, ¿no? O sea, Sí, que lo no que hubiese quieren autos de punta y otros del fondo. Claro, lo que quieren ellos es también que digamos, la parte económica les vaya a todos igual, en la misma proporción. Claro. Pero no es así. En este momento las dos marcas principales son los que llevan más dinero. Correcto. Cacho, se nos acabó el tiempo. Te agradezco muchísimo de corazón. En algún momento me voy a ir por Mar del Plata a tomar uno de esos cafés que nos tomamos allá. Y por otro lado te voy a pedir que volverte a invitar, porque vos tenés una carrera deportiva que me gustaría un día desarrollar. Sos uno de los pilotos que estuvo en las 84 horas de Nürburgring. Y también allí intervino tu padre. Así que en algún momento te vamos a llamar para contar todo eso. ¿Te parece? Bueno, cómo no, con mucho gusto. Así que bueno, te mando un saludo muy grande, te espero para el café y nos vamos a ver acá en Mar del Plata. Sí, señor, te mando un abrazo grande. Nos estamos Gracias viendo. A vos y a todos los demás, ¿eh? Ok. Bueno, se nos acabó el tiempo y estamos ya pasados. Este programa lo pueden volver a escuchar mañana, viernes a las 18 horas. Y el 25 es feriado, así que si quieren volverlo a escuchar a Cacho Fangio, aprovechen que se va a repetir el programa nuevamente. A ustedes nos volvemos a encontrar en 14 días con un programa en vivo. Nos vemos, Lucas, entonces. Nos vemos, Emilio. Hasta luego, Federico. Gracias Hasta por haber luego. participado. No, de nada. Y a ustedes, hasta la próxima. Todo Auto. Conduce Emilio Heymans. Hasta un nuevo encuentro de Todo Auto. Idea y producción, Emilio Heymans.